Y llegó Guzmán anoche. Y finalmente vino, después venía anunciado, la visita de Guzmán hacía como 2 semanas, iba a venir 2 días, finalmente vino a una cena anoche con empresarios de distintos espacios, de distintas de rubros y actividades. Y bueno, dio una de esas charlas motivacionales, técnicas, donde expone los datos, pero como no hubo prensa y no sabemos bien qué dijo, estamos conversando, te lo tenemos en línea, Humberto Spachesi, que es uno de los empresarios, titular de APIME Córdoba, y es uno de los empresarios que sí estuvo ayer en la cena que se realizó en el Hotel Quorum. ¿Cómo le va, Humberto? Betina le habla, ¿cómo está? Buen día, Betina, ¿cómo estás? El Gracias. gusto de escuchar. Yo también, gracias por estar ahí, gracias por darnos una nota. Bueno, la pregunta está hecha, usted estuvo ahí, estuvo escuchándolo al ministro Guzmán, ministro de Finanzas Guzmán. Cuéntenos un poco cómo lo vio el ministro, qué información bajó, ¿dijo algo nuevo o habló de la reactivación como viene haciéndolo? Habló, hizo un panorama, digamos, habló más de una hora, se explayó lo suficiente y según él se pudo dar el gusto de explicar cómo ve él la realidad argentina, cuáles son las variables distorsivas que hay que corregir y cuál es el rumbo que a su criterio debería hacerse para de una vez por todas encarar, digamos, una reactivación permanente de la Argentina. Hizo una charla, en rigor de verdad es una persona muy lúcida, muy inteligente, muy amena en su forma de explicar. Hizo un paneo, en general empezó haciendo un paneo desde el año 70 hasta ahora, cómo ha evolucionado en función del PBI, cómo ha evolucionado la actividad económica a valores constantes en Argentina y las distintas tendencias que todos las sabemos, lo que pasa es que la pudo graficar y uno la puede ver con mucha nitidez. Claro. Los altos y los bajos, las subidas, cosa que no se da en ningún otro país según su criterio y yo coincido con él. Y bueno, y por qué pasa lo que pasa y cómo es necesario empezar a encontrarle, digamos, el camino adecuado. Aborda el tema del equilibrio de las cuentas públicas, cosa que él adhiere, cree que es fundamental poder tener equilibrio fiscal. Le da mucha importancia al tema de las exportaciones. Nosotros necesitamos divisas, porque si no tenemos divisas no hay progreso posible. Toda nuestra industria, a partir de que se reactiva, necesita insumos importados y eso requiere divisas. Por lo tanto, el dólar, como bien escaso, debe ser administrado de una manera que se utilice para la producción y no para la especulación. Está tratando de desactivar todos esos mecanismos montados en su momento. Da un panorama sobre cómo se va reactivando la economía, por supuesto, haciendo la salvedad de que todavía hay sectores que no lo están, que falta, digamos, que puedan incursionar en eso, Sí. sobre todo lo que sea áreas de servicio, nosotros también lo sabemos. O sea, hizo un buen planteo, un buen análisis de la realidad, mostrando gráficos, mostrando situaciones. Cuando empezó en la etapa de qué haría él para solucionar este diagnóstico al cual en su mayoría todos coincidimos, hace hincapié en varios ejes. Primero, el equilibrio externo, como te decía recién. Sí. Es muy importante poder calzar la deuda, porque si tenemos una deuda que nos agobia, el dinero que se dispone tiene que ir a pagar la deuda y no para reactivar. Por lo tanto, eso es fundamental, poder equilibrar eso, poder equilibrar las cuentas públicas, no gastar más. Humberto, ¿hizo algún anuncio futuro? ¿Hizo algún No, adelanto? No. Bien. no, lo único que hizo fue un planteo global de cómo tiene calzado el presupuesto y cómo se van cumpliendo, digamos, determinadas pautas de presupuesto en función, digamos, de disminuir el déficit fiscal. La inflación muestra cómo va bajando, si bien todavía está en guarismos altos, y bueno, hizo una presentación muy clara, muy prolija y con un mensaje muy optimista. Sobre Si Córdoba, vos me preguntás qué faltó, ¿qué faltó? que me imagino que también te gusta esa parte, porque es importante en el sentido de que, primero, la audiencia era muy heterogénea,
Bueno, eso le quería Cuando preguntar, yo, si eran todos empresarios amigos y cercanos o había empresarios que tenían... no, podemos ser todos amigos, lo que pasa es que no es lo mismo una pyme, una empresa chica o una gran empresa, una corporación, Está claro, grupo. sí, sí, sí. Y los intereses, si bien son parecidos, no son los mismos y a veces apuntamos a mercados distintos. Nosotros apuntamos al mercado interno, ¿sí? El tema de la inflación es un problema serio, multicausal, como muchas veces ya se lo ha descrito. Hoy ciertas variables macro están, digamos, contenidas y él hace una observación y lo deja, por eso digo, es una persona inteligente hasta en el planteo de lo mismo, como diciendo la Argentina necesita, además de controlar las variables macro, hacer un acuerdo de precios y salarios porque si no, esto no hay forma de solucionarlo. Si vos me preguntás qué quiso decir, yo te diría, es importante que los formadores de precios, que son determinados grupos de monopolio, que en determinadas etapas, digamos, de expansión, se apropian o sea, están aumentando los precios y a veces uno no encuentra motivo razonable por lo cual está subiendo en la forma que suben y eso se traslada en cascada. Y eso sí hay que acordarlo, porque si no, unos pícaros se llevan el remanente. Él lo dijo en forma mucho más elegante de la que uno está acostumbrado a decirlo, pero en última instancia dejó claro de que tiene que haber un arreglo entre los precios y los salarios. Dijo que el gobierno va a cumplir su compromiso de que los salarios estén por encima de la inflación. Humberto, sí. O sea que Sí, digo, César lo saludo primero. Hola César, ¿cómo estás? Bien, digo, más allá de todo esto... Tengo un retorno muy débil de ustedes. Bueno, a ver, vamos a ver si lo mejoramos ahí. Dale, por favor. ¿Ahí me escucha mejor? Mejor, sí. Bueno, le decía que más allá de estas cuestiones que viene señalando, ha ganado en la campaña. Digo, hay temas que se imponen en la campaña por la agenda, porque los candidatos, sobre todo de la oposición, van pidiendo o proyectando algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del sector empresario. Ha ido levantando lentamente y quizá la semana que viene y ya de cara a noviembre gane lugar la discusión sobre los impuestos, por ejemplo. ¿Dijo algo Guzmán respecto a el futuro de la política impositiva en la Argentina, sobre todo sobre el sector? Sí, lo que hizo, vuelvo a repetir, Sí. son expresiones de planificación estratégica, Sí. en los cuales indudablemente hoy todavía tenemos determinados impuestos que son totalmente recesivos y el objetivo es poder ir corrigiéndolos como para que realmente los que más tienen puedan aportar más y no a la inversa, y sobre todo no castigar tanto la producción como tal. Pero no, pero digo, más allá de lo declamativo, ¿no hay un punto específico de decir vamos a bajar tal cosa? No. Bien. ¿Habló de retenciones, por ejemplo? ¿Habló de retenciones? El tema, hablando de retenciones, por ejemplo, hubo una pregunta que le hicieron con respecto a la carne, cosa que él coincidió que es un problema que debe ser solucionado, que no se puede amordazar ese proceso y que tienen que tomar medidas que si bien son odiosas, él usó otra palabra, no recuerdo ahora, como que se optó por el mal menor, porque si no se hacía eso, se disparaba y se descontrolaba absolutamente el mercado interno y la provisión de los argentinos, entonces reconoció de que son distorsiones que deben corregirse. A lo mismo con respecto a las distintas variables, ¿no? Puedo insistir, él hizo casi una clase magistral del deber ser, de dónde está parado, por qué nos pasa lo que nos pasa y cuáles son las medidas macroeconómicas y las medidas de fomento específicos para la producción que hoy el gobierno está implementando, porque sin duda ahí está, digamos, poniendo el foco. Y después hubo preguntas. Un detalle que no tocó, sí, o lo tocó tangencialmente, y creo que es un actor fundamental que debe involucrarse en este proceso de desarrollo, es el sistema financiero, que todavía sigue con las mismas pautas. No, si bien él dijo que es necesario de que los bancos dejen de prestarle al gobierno para prestar más a las empresas, y que hay ahí un remanente que todavía está como pendiente, también es cierto que si no hay medidas específicas
que direccionen el crédito, los bancos, sobre todo, en esto lo saco a lo que es la banca cooperativa o la banca pública, que siempre están atentos, digamos, a las necesidades de las pymes, pero el resto prefiere prestar a grandes operadores o al gobierno mismo, cubriendo sus masas prestables, sus cupos prestables, y entonces cuando uno escucha estadísticas de cuántos créditos se han dado, bueno, hay empresas que reciben 4 o 5 créditos, claro. Y hay otras que no pueden recibir ninguno. Claro. Hubo preguntas después, me decía recién. Hubo pocas preguntas, 6 en total. Ajá. Todas apuntaban, digamos, a cuestiones específicas en cuanto a esto que te estoy diciendo, del costo del crédito, las dificultades, lo de la carne también. Si vos me decís cuál es la sensación que queda, y esto es muy personal y a mí me da la sensación de una persona muy sólida, que sabe lo que está haciendo, que no se deja arrebatar por titulares del diario. Dice, él es consciente, dicen que no tenemos un plan, y yo les acabo de mostrar cuál es el plan, cuál es nuestra visión. Él puso un título central como corolario, digamos, como de toda eje. Su presentación, que es tranquilizar la economía. Es lo que viene él presentando en todas estas presentaciones que ha hecho. Él cree que, dice, el tema de la formación de precios, como tenemos tantas incertidumbres, si tuviéramos una inflación constante del 1%, no habría problema. Pero dice, cuando un empresario tiene que formular precios y no sabe cuánto le van a costar los insumos, y se va cubriendo a cuenta. Y eso es una cadena que se va generando por las expectativas inflacionarias, que la misma incertidumbre la sigue alimentando. Cosa que tiene razonabilidad ese planteo. También es cierto que hay jugadores, como dije al principio, que distorsionan ex profeso, porque cuando pasa lo que pasa no es casualidad, hay gente o hay grupos que realmente se benefician de esta situación. No es cierto que todos nos empobrezcamos, no es cierto que estas variables y estas reglas de juego perjudican a todos. Yo creo que fomenta cada vez más la concentración, y esto sí hay que romper esa inercia, y hay que a veces animarse a decir con nombre y apellido qué es lo que está pasando, ¿no? En su planteo fue muy prolijo, digamos. Está bien. Dejó los puntos suspensivos, no lo explicó como a uno le hubiera gustado, pero la sensación es que tenemos un ministro de Economía, y en esto puede sonar sesgado, pero pocas veces vi una presentación tan clara, tan prolija, donde se explicita claramente cuáles son las variables que hay que corregir, y sobre todo decir qué es lo que está haciendo el gobierno para corregirlo, asumiendo que todavía tiene instrumentos que son imperfectos, que no pueden hacer todo lo que pretenden, y que en definitiva ellos tienen una visión del país que proponen. Nosotros adherimos porque es un país que produce, que genera riqueza para después distribuirla. Una de las variables para ellos insoslayable es la inclusión. O sea, quiere que todo el mundo quede incluido en estos procesos de reactivación. No va a permitir que existan más desfasajes. Reconoce la deuda pendiente de un 42% de pobres, la dificultad que eso implica para poder reactivar en una economía, porque realmente es muy complicado. Reconoce lo que es la pandemia e hizo un paneo de lo que fue la deuda externa antes, hasta el 2015, y cómo se traspoló al 2019, y diciendo que no es lo mismo deuda en dólares que deuda en pesos. Perfecto. Cosa que yo coincido absolutamente. Y sí. Humberto, nos tenemos que ir enseguidita ya a las noticias. Te agradecemos muchísimo por este aporte que nos has hecho, esta lectura y esta mirada desde el punto de vista tuyo empresarial, pero como participante directo ahí de esta cena. Y bueno, ya en las próximas semanas, días, seguiremos conversando de estos temas económicos. Bueno, cómo no. Sepan disculpar lo sesgado que pueda ser. Esta es una interpretación personal. Está claro. Pero por supuesto. Claro. Pero por supuesto que es así. Del ministro, ni mucho menos. Pero bueno, la intención fue poder compartirlo con ustedes, y creo que... y con esto termino. Fíjate vos que también es interesante. Sí. Él dice, tenemos en esto de la inclusión,
Córdoba tiene que estar incluido. Córdoba no se puede desarrollar en un país que no se desarrolla. Las variables macro que se establecen a nivel central condicionan absolutamente a todas las provincias, y yo creo que es así. O sea, muchas veces se habla de poder conformar procesos micro que no afecten la macro, y eso es muy difícil de poderlo lograr. Así que, por supuesto, está en un proceso de campaña, está pidiendo, digamos, también que apoyemos Y el lógico, proyecto. lógico, para eso vino, ¿no? Lógico, El marco de la y campaña. Está bien, y él dice, esto somos, esto queremos y hacia allá vamos, y lo pide y lo hace con mucha frescura, te diría. Humberto, a mí me gustó mucho la forma como lo expresó, y por supuesto nosotros en sus grandes lineamientos adherimos bastante, porque pone hincapié en la producción, y ahí estamos nosotros en primera fila. muchísimas gracias, Humberto. No faltará oportunidad para una nueva nota en algún momento. Al contrario, gracias a ustedes por ser tan atentos. Gracias. Gracias. Hemos Hasta hablado con Humberto Spachesi, presidente de APIME, que estuvo anoche ahí sentadito en la cena de Martín Guzmán, del ministro de Finanzas, y evidentemente quedó muy convencido. Bueno, vamos a ver, en un ratito vamos a hablar con alguien que... De otro palo. A priori uno lo ubica en el otro lado. Vamos a ver cuál es la lectura de lo que Claro. hablaron con Guzmán en la jornada de ayer. ¿Cuánto dijiste? 300.